De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Buenas noches, bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos acompaña Hernán Pérez Zapata, ingeniero agrónomo de nuestra universidad. Estimado Hernán, buenas noches. Buenas noches, Norberto. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto tenerlo aquí. Hernán, usted es ingeniero agrónomo, es tan amable, nos cuenta por qué escoge usted estudiar ingeniería agronómica. Bueno, eso tiene un ancestro en las familias antioqueñas, entre ellas mi familia, que vinieron de España y se establecieron aquí en Antioquia, Santa Fe de Antioquia, y se regaron por todo el departamento. Hoy somos millones de personas. Y primero fueron mineros, después agricultores, y en el caso de mi familia fueron comerciantes. ¿Mineros dónde? ¿Dónde comienza? Empiezan, pues ellos venían buscando oro, porque en España no tenían posibilidades con la monarquía, el régimen feudal. Entonces vinieron a construir un nuevo mundo, como llamaba Germán Arciniegas. Y ese nuevo mundo era base de la minería, y después desarrollaron la agricultura para subsistir o para negocios, y después el comercio, y finalmente pues la educación general en la sociedad. Entonces a mí me llamó la atención la actividad agraria. Mis padres, nacidos en Andes, Antioquia, en San Bartolo, el famoso San Bartolo, allí fue donde nació mi padre como cafetero, y después se volvieron comerciantes, y finalmente yo me inscribí en la Facultad Nacional de Agronomía para ser ingeniero agrónomo y incursionar en el campo. ¿Qué parte de su vida y con esa vida familiar ve usted en el campo o vive en el campo? Porque lo que noto es que, listo, hay una parte comercial, como usted la llama, sin embargo, hay una parte que es en el campo, pero que es la que realmente marca como su futuro profesional. Bueno, yo he llegado a la convicción después de 50 años de haberme graduado como ingeniero agrónomo en nuestra querida Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra querida Universidad Nacional, que la agricultura es la actividad más importante para el hombre, porque de ahí proceden los alimentos, de ahí procede todo el conocimiento humano, las profesiones. Todas las profesiones provienen desde que se inventó la agricultura y la ganadería en el mundo hace más de 10.000 años. Y por lo tanto es parte básica de la nacionalidad de cualquier país, porque el campo lo cuidan los agricultores y además producen la comida, que es base para la alimentación y para la industria, y por lo tanto es una actividad importante que además genera empleo y genera cultura y genera desarrollo. ¿Pero eso lo descubre usted posteriormente o a través de estos 50 años de ser ingeniero agrónomo ya? ¿Pero qué lo llevó exactamente a estudiar ingeniería agronómica? Bueno, yo quería vincularme a la historia familiar y la historia del pueblo antioqueño, que tenía sus raíces en la agricultura, en el café y en la actividad pues de la producción alimentaria. ¿En qué año entra usted a la universidad? 1958 hasta 1963, cuando egresamos. Y hoy pues nuevamente me vinculo después de trabajar en distintas entidades en el país, y regreso a mi querida Universidad Nacional y mi querida facultad para conmemorar sus primeros 100 años de servicio al campo y a la nación colombiana. Estimado Hernán, ¿qué recuerda de esos años del 58 al 63? Bueno, era una etapa intermedia en el desarrollo de una facultad de agricultura y ganadería. Y notaba yo pues desde hace 50 años que había una intervención extranjera para imponer un modelo de desarrollo de las zonas templadas. Y después me he dado cuenta que ese modelo está fracasando allá en las zonas templadas, en Estados Unidos, en los países más ricos del mundo que están en las zonas templadas, y que el rumbo de los métodos
de la zona templada no son los mismos que deberían aplicarse al trópico. Y por lo tanto, me parece que ha habido allí una injerencia extranjera que no es positiva para el desarrollo de la ciencia y para el desarrollo del país. Y por lo tanto, acabamos de hacer un Ateneo precisamente entrando a mirar la situación del agro colombiano, que está en la crisis más importante de la historia nacional, que no se veía una crisis desde la revolución de los comuneros, ¿no? Cuando eran campesinos los que lograron la independencia de Colombia. Hoy somos un país sometido desde el extranjero. Lo que importa son los mandatos extranjeros sobre nuestro país. Somos una colonia gringa y por lo tanto tenemos que atender lo que nos impongan ellos, que no es lo más importante para ellos, saquear nuestro país, imponernos su cultura, cuando nosotros tenemos que desarrollar una cultura nacional, una cultura científica y una cultura que le sirva al pueblo y a la nación colombiana y tener relaciones con todos los países del mundo en pie de igualdad. A mí me parece que eso tiene que ver, esa historia tiene que ver directamente con el campo, con la agronomía, con la historia del campo. Bueno, ya nos comenzamos a meter en un tema específico y que recientemente tiene que ver con la universidad y en este caso con el invitado de hoy, es el Ateneo Agrario que se acaba de realizar en el 22 y 23, si estoy bien, aquí en la universidad. Sin embargo, le insisto en la pregunta, ¿qué recuerda usted de esos años de estudio en la universidad? O sea, de este espacio, usted acaba de decir hace un momento que retorna otra vez a la universidad, y el retornar a la universidad, ¿qué recuerdos le trae? ¿Qué recuerda de aquellos tiempos cuando usted era un estudiante en estos espacios y lo que ve hoy? Bueno, yo era en esa época un activista. Yo era primero secretario y después presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Agronomía. Y entonces con un grupo de estudiantes recuerdo muy bien que nosotros queríamos el progreso de nuestra facultad y la participación de los estudiantes y los profesionales en los asuntos del país. Y fundamos un periódico universitario, se llamaba El Agropecuario. Pues ese recuerdo me llevó a fundar de nuevo ese periódico, que publicamos 12 ediciones en 3 años y desapareció cuando nos graduamos como profesionales de la agronomía. Y ahora lo acabamos de fundar hace 4 años, se llama Infoagro Colombia, es un periódico virtual por los medios modernos de comunicación y estamos precisamente defendiendo ideas de esa época, que era luchar por producir nuestra comida, utilizar la tecnología adaptada al trópico, luchar por unas ideas que manejaron un grupo de profesionales muy importantes, era que Antioquia fuera la despensa de los antioqueños y los colombianos. Y resulta que Colombia fue durante un tiempo la despensa de los antioqueños y los colombianos. Y hoy resulta que no es la despensa ni de los antioqueños ni de los colombianos, porque importamos la comida que podemos producir en nuestro país, y eso ha perjudicado las carreras de ciencias agrarias, ha perjudicado a nuestros agricultores, nuestros productores. Y entonces ese recuerdo de esa época, de un periódico al servicio del campo, que lo hacíamos pues con tirajes de 1000 ejemplares, ahora lo estamos haciendo pues para 50.000 personas, 100.000 personas, precisamente apoyando las luchas por la defensa de la soberanía nacional para beneficio de la economía de nuestro país, porque si nosotros no producimos la comida y nos las impone cualquier país del exterior, ellos nos van a poner las condiciones de qué debemos hacer con nuestra economía. Entonces parte de la soberanía nacional es producir nuestra comida. Entonces una de las cosas que recuerdo era que Antioquia era la despensa de los antioqueños y de los colombianos, y ya no es la despensa de los antioqueños y los colombianos, y por lo tanto tenemos un gran desafío por delante. A ese tema pues dedicamos el Ateneo con motivo de los 100 años de las ciencias agrarias, que se efectuó hace 2 semanas aquí en nuestra querida Universidad Nacional y Facultad de Ciencias Agrarias.
Usted termina la profesión en 1963. ¿A qué se dedica en ese momento, estimado Hernán? Bueno, yo me estaba preparando para ser ministro de Agricultura y era un militante, presidente de la Juventud Liberal de Antioquia y tenía pues una posibilidad para ser ministro, meterme a la política. Pero en el proceso yo me daba cuenta que necesitaba estudiar más. Entonces uno de los amigos políticos, el doctor Carlos Lleras Restrepo, y un dirigente de los agrónomos aquí, Gilberto Zapata Lotero, me consiguieron una beca para irme a Israel. Y me fui 3 meses a estudiar las experiencias de Israel y me fui a Roma a estudiar pues lo que estaba haciendo la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y después me fui a España a estudiar pues cómo estaban haciendo para solucionar los problemas del campo. Y me fui a Estados Unidos y a Costa Rica.